Buenas tardes, señoras, señores, socios del casino y amigos todos. Tengo el placer de presidir esta tarde un nuevo evento del ciclo Nuestros Socios, que tan admirablemente y con todo el trabajo que le supone prepararlo a nuestro querido socio don Alfredo Gómez Gil, siempre son muchos los años que lleva haciéndolo y es mucho el trabajo que le viene dedicando siempre. Por eso, para mí es un placer poder presentarlo siempre, porque es un reconocimiento que le hago a su labor y a su dedicación y a su saber y a su investigación y saber sacar de los propios socios del casino, que es lo que hace, encontrar lo importante que tiene cada cual para que puedan ser transmitidos a los demás socios, a los demás socios compañeros. Así que yo le felicito, quiero felicitarle una vez más a don Alfredo Gómez Gil y presentar pasarle la voz para que pueda él presentar el acto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta visita. Lo que era a nivel de trabajo, de buscarlos, traer, que yo, pues un catedrático famoso de Oxford University, de Alemania, de Inglaterra o de misma España. Yo le dije, pues buscar gente famosa y acreditada, no sé por qué hay que buscarla fuera, ya no de España, sino del propio casino, porque simplemente tenemos más de 2.000 socios y muchos de ellos nos pueden ofrecer la oportunidad de poder conocerlos y que ellos nos conozcan a nosotros. Y de ahí nació este ciclo de Nuestros Socios. Bien, en el caso de hoy, naturalmente, como ya hemos hecho la presentación, quiero hacer una brevísima reseña, puesto que naturalmente el tiempo del conferenciante es muchísimo más importante y profundo que lo que yo pueda hacer. Hoy en día, naturalmente, las biografías y las simpatías a un determinado autor sobran, pues el Internet mismo no lo soluciona. Bien, pues nuestro querido José Manuel es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense. De esto data en el año 1980, es decir, cuando la Complutense todavía funcionaba bien. Es censor jurado de cuentas del mismo, previamente por la misma, no, antes, en 1983. También, como es contrapartida, funcionario de carrera desde el 83, igualmente, y habiendo alcanzado el nivel dentro del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el 90 del pasado siglo, naturalmente. También es analista de sistemas informativos. Lo fue, curiosamente, en el 85. Comprueben ustedes que coinciden varias actividades importantes, lo cual implica pues una dedicación
un detenimiento, un estudio y una entrega fantástica. Y es inspector de Hacienda del Estado en el año 1988. Él no, sino que empezó. Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas desde su fundación, así como también a nivel de titulación es máster de Inteligencia Artificial aplicada a los mercados financieros. Esto parte desde el año 2020. Y por fin, para no cansarles más, sino para no robarle más tiempo, que se merece más que nadie al propio orador. Es tesorero, para nosotros, los casinistas, pues sí que hay que señalar este importantísimo motivo. Es nuestro tesorero del Real Casino de Madrid desde hace 2 años. Y con eso, queridísimo José Manuel, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y uno de los retos que hay hoy es cómo podemos condensar lo más importante de la inteligencia artificial para ver dónde nos encontramos y entender un poquito más la inteligencia artificial y también ver cómo podemos utilizar esa inteligencia artificial en nuestro beneficio. Para entender un poco el reto que hay en cuanto a la inteligencia artificial, vamos a retrotraernos hace 100.000 años. ¿Por qué? Porque la evolución humana tiene olas que lo cambian todo. Olas como puede ser la primera del lenguaje o el fuego. Después de esa primera ola, voy a ir muy rápido porque si no, no nos podemos concentrar en la inteligencia artificial, pero para que veamos un poco esa curva totalmente ascendente y logarítmica, porque no es una curva que sea progresiva, sino que en cuanto el tiempo pasa se acelera notablemente. Después tenemos la escritura y las matemáticas. Las matemáticas no como contar, sino matemáticas que ya están inscritas en tablillas y que nos sirven para conceptualizar de forma abstracta. Otro paso extraordinario fue la agricultura, cuando el hombre en las tribus, en vez de tener que ir de un sitio para otro buscando el alimento, supo cultivar y supo extraer el alimento de donde se encontraba, porque además aumentó la producción enormemente y eso hizo posible que se crearan aldeas estables, con lo que ello conllevaba de transmisión de conocimiento y mejora de las condiciones. Posteriormente se domesticaron los animales, damos un paso más y ya obtenemos lana, leche de los animales. Y la rueda, curiosamente, la rueda estaba en Cantabria, había una rueda en la pared y hasta 1930 se seguían utilizando en España estas ruedas de carro que eran de madera y tenían una cincha de metal, pues todavía se usaban hasta 1930, que como quien dice fue ayer. Las herramientas, primero las de bronce y después las de hierro. Todos son pasos que hacen susceptibles cada vez un avance de la sociedad y que proporcionan incluso a nivel militar una ventaja enorme, porque quien tenía un arma de hierro rompía la de bronce y ganaba a su enemigo. Después, la acuñación de moneda. Se entiende que hay un intercambio no ya de un alimento por otro, sino con una moneda de cambio. Y para que esta moneda sea operativa, tiene que haber una entidad, un Estado, que la respalde. Volvemos a ampliar nuestras capacidades como seres humanos y mejoramos la interrelación entre los pueblos, lo cual da una ola nueva, un paso nuevo, y con Gutenberg la escritura, que hasta ese momento había sido amanuense y generalmente por los monjes, pasa a estar accesible de una manera barata, se reduce el precio 100 veces, algo que solamente podían tener los nobles, pues lo puede tener el pueblo. También lleva la revolución luterana, por ejemplo. O sea, toda ola no es siempre todo positivo.
sino es una reestructuración de lo que sucede en la sociedad y que condiciona la forma de vivir. El reloj mecánico no es tan solo el mecanismo del reloj, sino que implanta el horario, las horas, cuántas horas se trabaja, a qué hora hay que estar. Supone una revolución. La brújula, el poderse orientar en el mar, es algo extraordinario, porque hasta entonces pues estaba el sol, a lo mejor las estrellas más o menos, pero con la brújula tenemos ya un norte que seguir, y no tan solo en el mar, sino en tierra. La pólvora, habíamos visto el hierro, el bronce, pero es que la pólvora supone un nuevo estatus, supone que quien tiene cañones, quien tiene pistolas, arrebata al contrario cualquier posibilidad de ganar. El motor de vapor, que no tan solo fue la fuerza en sí, sino lo que ella conllevó a que se hicieran sistemas fabriles muy productivos. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, estaban los telares, y los telares necesitaban una mano de obra continua. Sin embargo, con esta nueva potencia, ya bien de molinos inicialmente de agua y después con motores de vapor, supuso un cambio extraordinario, liberó a muchas personas, también les quitó el empleo. De ahí los ludistas que intentaron estropear todas las máquinas y de hecho fueron aplastados por el ejército cuando lo intentaron. Y a partir de ahí tenemos ya una máquina de vapor, pero en un medio de transporte. Este medio de transporte rentabiliza muchísimo el número de personas que lo están conduciendo y las toneladas que son capaces de arrastrar, y de pasajeros se multiplican por 10, con lo cual el comercio también sufre un empujón y tenemos una nueva ola. La electricidad, no es lo mismo alumbrarse con velas que tener electricidad, más todo lo que conlleva de los inventos posteriores. El motor de combustión interna da una potencia extraordinaria, aprendemos a utilizar todo lo que derivados de la gasolina, y nos da mayor energía en mucho menos sitio. El telégrafo, el teléfono, la comunicación se hace accesible a todo el mundo y tenemos una posibilidad de tener información de forma inmediata, que se va paulatinamente mejorando con el tiempo. Y ahora ya entramos en una época más moderna con los plásticos. El primero es la baquelita. La baquelita supone la posibilidad de que en vez de partir de una materia prima que nos da la naturaleza, lo que hacemos es que la sintetizamos, la creamos, y la baquelita en concreto no deja pasar la electricidad, se puede moldear y es un inicio de toda la era de los plásticos, con lo que ello conlleva. Tenemos otro salto extraordinario, las computadoras. Este ya es muy cercano. Yo cuando estudiaba en la facultad nunca toqué una computadora, únicamente las veía en los diarios o en la televisión. Internet, otra gran ola. Internet, que en un principio era una cuestión militar, nos ha proporcionado un acceso a la información extraordinaria desde cualquier parte del mundo. En un primer momento parecía que no tenía mucha importancia, pero ahora nos damos cuenta que si comparamos con las páginas amarillas ya nadie las está consultando. Sin embargo, tenemos internet, nos metemos y podemos ver casi cualquier cosa en el mundo. La robótica tiene un inicio bastante lejano, lo que pasa que era mecánica. Sin embargo, la robótica empieza a tener fuerza en nuestra sociedad cuando irrumpe en el proceso productivo y, por ejemplo, las cadenas de producción de coches, en vez de tener a operarios manuales, hombres que lo realizan, son grandes robots que ensamblan el coche, hasta tal punto que una fábrica moderna prácticamente no tiene operarios, casi todos son robots. Y estos tres últimos, robótica, biotecnología y nanotecnología, están todos sustentados en una base común que es la inteligencia artificial. Y es lo que vamos a ver, la inteligencia artificial. Esta introducción es para que podamos
un poco ponernos en esa piel del Señor que hace 100.000 años estaba en una cueva y que actualmente tenemos estos desarrollos que nosotros, los que tenemos una cierta edad, vemos que son muy recientes. Las computadoras, internet, robótica, biotecnología y nanotecnología no existían cuando nosotros nacimos. Si vemos en la escala de tiempo, vemos que son alrededor de unos 100.000 años cuando empieza con el lenguaje, después ya se nos va a 4.000 años la escritura, la rueda, el bronce, el hierro, y se acelera notablemente. O sea, cada ola de tecnología lo que hace es acelerar notablemente la siguiente, la hace más rápida y la hace más accesible, más importante y con una influencia notable en la sociedad. Por último, la revolución industrial. En la Edad Media tenemos el reloj, la brújula, la pólvora, la imprenta, y después ya tenemos la revolución industrial, pero que está aquí a las puertas, siglo XIX, la última que hemos tenido, y por fin en el siglo XX y ya XXI, pues tenemos el motor de combustión y lo que es ya Internet, biotecnología, inteligencia artificial. Pero vamos a centrarnos más en qué consiste todo el procedimiento de la inteligencia artificial. Se dice que cuando algo se supera y se controla, ya no es inteligencia artificial, ya pasa a ser únicamente software. Pero lo cierto es que cuando esa etapa no ha llegado, pues parece que es una inteligencia, o sea, la capacidad que tenemos los humanos de percibir, de razonar, de reaccionar, de estar interactuando con el entorno que nos rodea de una manera inteligente. La artificial quiere decir que no es la humana. Y en todo proceso de inteligencia artificial tenemos siempre una recolección de datos. Necesitamos coger datos para saber qué es lo que ocurre, qué es lo que queremos mejorar. Después, hay siempre con esos datos un entrenamiento del modelo que nos va a permitir el conocer cómo funciona. Ese modelo lo vamos a tener que ajustar, vamos a tener que ver cómo le vamos apretando un poquito las tuercas para que nos dé un resultado final, y por último le vamos a exigir unas predicciones. En un ejemplo muy sencillo podríamos tener, por ejemplo, los precios de las casas. Si nosotros queremos saber los precios de la casa, pues lo que le daríamos sería mucha información. Esta casa de tales metros, con tales baños, en tal estado, pues vale tanto dinero. Metiéndole muchos datos y ajustando el modelo, posteriormente podríamos simplemente decirle cuánto vale una casa que está situada en el centro de Madrid, de 150 metros, que tiene ascensor de hace 10 años y que tiene 3 baños. Bueno, pues nos diría, esta casa vale 1.000.000 de euros. Ya hemos cogido datos, lo hemos metido en un modelo, lo hemos ajustado y finalmente nos sirve para predecir. En un principio lo que se tenían eran estos árboles de decisión. Estos árboles de decisión que aparentemente parecen sencillos, luego se complican muchísimo y son bastante buenos a la hora de predecir. Pero en esencia es que hay una pregunta, ¿cuánto vale esta casa? Y se dice, pues esta casa tiene cuartos de baño, tiene tantos metros, está tan a distancia del centro, pues finalmente nos da un resultado. Cuando pasamos ya a lo que es la inteligencia artificial, damos un salto porque no es tan solo algo casi mecánico de árboles de decisión o de cálculo estadístico. Es un cálculo que va más allá y que lo que emplea, en un principio, la inteligencia artificial inicial es lo que se basaba en reglas. Inicialmente, cuando se programaba, a principios, y a mitad ya del siglo pasado, pues eran programas que te decían, si la temperatura es mayor de 28 grados,
pues corta la calefacción y si es menor de 21, súbela para que esté en ese rango. Esas eran las reglas. Después, como he comentado, están, por ejemplo, los árboles de decisión, que es el Machine Learning. En el Machine Learning es la máquina la que aprende de esos datos y nos da un modelo que nos puede dar resultados finalmente. El siguiente paso, ¿cuál es? El Deep Learning. El Deep Learning es un aprendizaje profundo. ¿Y por qué es profundo? Pues porque ya emplea las neuronas. Emplea el cálculo con neuronas que no son neuronas cerebrales, pero que intentan de alguna manera parecerse a ellas. Y por lo tanto es ese aprendizaje profundo que se llama profundo porque esas reglas que crean todas las capas neuronales, luego veremos un pequeño ejemplo, no son fácilmente seguibles. Al final hay como una especie de caja negra donde esas capas neuronales funcionan en base a los datos que se le introducen para producir un resultado final. Y por último está el aprendizaje por refuerzo, que luego lo veremos con más detalle. Vamos a ver entonces qué es la inteligencia artificial y qué hace hoy. Pues hoy, por ejemplo, reconoce las caras. Nos puede, por ejemplo, cuando nosotros usamos el teléfono, ya tenemos un reconocimiento facial que no nos hace falta poner ningún número. Antes sí, ahora con esto ya no. Pero también nos traduce a idiomas. Podemos tener un libro entero, decirle que nos lo traduzca y nos lo traduce prácticamente instantáneamente al idioma que queramos. También nos predice comportamientos. Pues, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la lluvia? ¿Va a haber lluvia, no? ¿Va a haber nieve? Todo esto la inteligencia artificial lo puede tener. Y incluso puede tener una compensación por texto. Nosotros vamos a poder conversar, que luego lo veremos, textualmente con una inteligencia artificial, y eso va a ser una de las cosas que más inmediatamente vamos a ver y que va a ser diferente a lo que teníamos hasta ahora. Sin embargo, ¿qué no es la inteligencia artificial? No tiene conciencia, no piensa propiamente como hacemos nosotros y no comprende bien el significado. Tenemos que tener presente que el ordenador, aunque nos parezca imposible, lo único que hace es trabajar con ceros y con unos. No puede trabajar nada más que con ceros y con unos. ¿Cómo consigue todo esto con ceros y con unos? Es algo extraordinario y vamos a ver algunos de los porqués. Y por lo tanto, la inteligencia artificial pues no es una mente artificial, es simplemente un subproducto de todo el desarrollo de la informática. Vamos a ver una neurona. La neurona básica lo que tiene son las dendritas, que es lo que hay a la izquierda, un cuerpo que es donde se tiene la carga genética, lo que va a determinar cómo es la neurona. Después tiene un axón, que son muy largos, y por último tienen lo que son los botones sinápticos. ¿Qué es lo que hacen las dendritas? Las dendritas cogen información. Tenemos unos 80.000 millones de neuronas, nosotros como seres humanos, 80.000 millones. ¿Qué ocurre? Que cada neurona más o menos tiene unas 1000 conexiones y por lo tanto el número de conexiones que podemos tener pues hay que multiplicarlo por 1000, que tendríamos 80 billones. Esas son las capacidades que tiene nuestro cerebro como ser humano. ¿Qué es lo que hace una dendrita? La dendrita recoge información de otras neuronas. Los axones lo que hacen es llegar a otras partes del cerebro y los botones sinápticos lo que hacen es dar información a otras neuronas. Bien, pues ¿por qué es importante el conocer cómo es una neurona? Pues porque lo que se ha hecho ha sido como un desarrollo inverso para implementarlo a nivel informático. Y lo que se ha hecho es crear una neurona artificial. De tal manera que tenemos algo muy parecido y esto sería una red neuronal.
La red neuronal lo que tiene es unas entradas, que son los datos, podría ser el número de metros que tiene la casa o el año de construcción. Después tenemos una capa oculta. Cada capa oculta puede haber muchas. Ahí están las neuronas. Las neuronas lo que hacen es, cada una de ellas coge como le parece bien cada uno de los inputs de las entradas que tenemos, igual que hacen las dendritas. Entonces, las dendritas se ocupan ellas de ver qué hacen con esa información que le llega. Y después va a la sinapsis, que es lo que hace que traslade a otras neuronas la información que tiene. Entonces aquí tenemos una capa oculta de neuronas, que pueden ser una o varias. Tenemos una capa de salida, que esas neuronas deciden pues sí o no, o 30 o 40, o blanco o negro, lo que queramos. Y finalmente tenemos la salida. Pues es una casa que vale 1 millón de euros. Esto sería lo que es una red neuronal. Pero vamos a ver ahora cómo ha ido evolucionando lo que es la inteligencia artificial. Y para eso hay un hito que surge en 1996 cuando IBM reta al campeón del mundo, a Kasparov, a jugar al ajedrez. Se estimaba que la plasmación de lo que es un ser humano en su grado más excelso es jugar al ajedrez. Y cómo demostrar que una máquina puede ser tan buena como un hombre, pues retándolo al ajedrez. En 1996 Deep Blue le reta y ahí Deep Blue, que es una máquina que ha creado IBM y que lo que hace es coger la información de los grandes maestros de ajedrez, coger las partidas que se han jugado a lo largo de la historia de la humanidad y además emplear la fuerza bruta. ¿Qué quiere decir la fuerza bruta? Lo que quiere decir es que calcula que si mueve el peón a 4, pues el otro puede hacer tales movimientos y así hasta un número de veces, 10 veces, que ve si la posición que se deriva de hacer esos movimientos es mejor o peor y por lo tanto puede evaluar qué movimiento es el mejor. Entonces IBM lo mete en Deep Blue y reta a Kasparov y pierde. Pierde solamente por 1, de 3,5 contra 2,5. El inmedio quiere decir que hay una que empatan, o sea, 3 gana Kasparov, 2 gana Deep Blue y 1 empatan. Pero ¿qué sucede? Bueno, esta es la máquina, perdón, este es Deep Blue, pero ¿qué sucede al año siguiente? Que Deeper Blue reta otra vez a Kasparov y ahí le gana. Le gana por 4-3. Entonces, el primer reto importante de que una inteligencia artificial como es el Deep Blue o el IBM ha ganado al campeón de ajedrez. Bien. Todo esto, en un principio, tiene también 2 componentes para que esto pueda avanzar. Un componente es el componente físico, que es este que estamos viendo, que son las CPU, la central de proceso de datos, y también el software. En 1950 ya se conocían los principios de lo que es la inteligencia artificial, pero sin embargo no se llevaba a cabo. ¿Por qué? Porque estas 2 grandes bases de la inteligencia artificial no estaban suficientemente desarrolladas. Por una parte, no había unos equipos potentes que pudieran hacer frente a los millones de cálculos que hay que hacer, y por otra, el software era muy complejo, solamente lo podían utilizar unos cuantos privilegiados y por lo tanto no había una masificación de ello. Pero una de las cosas que sucede es que se mejora mucho el software y en esta transparencia lo que podemos ver es un programa de red neuronal. Si os fijáis, pues no muy grande. Lo único que dice, en esencia, es que se importan una serie de programas que después volvemos a la transparencia donde se ve el proceso de la inteligencia artificial. Se cogen datos, esos datos se meten en un modelo, se ajusta el modelo y finalmente
podemos interferir con él para que nos dé unos resultados. Pero fijaros que son a lo mejor 30 líneas de código. Esto anteriormente, antes pues del año 2000, a lo mejor eran páginas y páginas súper complicadísimas que podían fallar en cualquier momento. Y esto ha simplificado muchísimo todo. O sea, vemos como el software nos lo permite y también el hardware. Aquí tenemos una imagen que nos explica muy bien por qué mejora la inteligencia artificial. Bueno, pues la imagen esta, la de la izquierda, se ve una imagen que tiene sus sombras, que no está clara, pero la imagen de la derecha lo que tienen son la aplicación de muchísimas operaciones que le llaman rayos a la hora de estar en un juego y que la luz, porque si nosotros tenemos esta botella y os fijáis en ella y este vaso, es un vaso totalmente diferente con esta luz que si apagamos la luz, que si enfocamos desde aquí. El cálculo de qué son los brillos que van a dar estos objetos es complicadísimo, sobre todo cuando lo movemos es extraordinariamente cambiante. ¿Y quién necesitaba de esos cálculos? Los juegos. Los juegos son los grandes dinamizadores de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en un ordenador sobre todo tenemos las CPUs, las centrales de proceso de datos, y los juegos desarrollan otra cosa muy distinta, que es la GPU, Graphic Processing Unit. ¿Y qué es lo que hace esta central de procesamiento gráfico? Pues la CPU es algo que permite hacer operaciones muy complicadas, que sería como un gran cirujano. Permite hacerlo todo perfectamente. Sin embargo, a veces lo que queremos es simplemente que un obrero nos lleve una cosa a otro sitio, no hace falta una gran especialización. Entonces, para el tratamiento de los rayos en los juegos no es necesario un gran cálculo muy complicado, sino muchísimos cálculos muy fáciles. Y ahí es donde esas centrales de procesos de datos pues entran en juego. Como veis, en la parte de la izquierda, aquí se ve cómo se refleja todo lo que es en la otra parte, esta tesitura que da el que el hierro esté ya un poco corroído, pues en la otra no se ve. Y todo eso es a base de millones y millones de cálculos. Además, pensar que cada imagen en un juego, y hay 24 por segundo, tiene que ser calculada. Y por eso se mejoró mucho. De hecho, la otra gran hazaña, es estas GPUs. Para ver la potencia de cálculo tan extraordinaria que tiene, tenemos que esta RTX 4090, que no es la última, tiene 82 teraflop con FP32. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si 1 millón de personas, cada una tuviera acceso en su mano a 1 millón, cada una, a 1 millón de calculadoras que sean científicas, de 32 números, porque eso es lo que quiere decir el FP32. Podrían hacer 82 teraflop, son trillones americanos, o sea, son 82, pero como son trillones, son billones multiplicado por 1000. O sea, son 1000 millones nuestros por 82. 82.000 millones de operaciones. Es una cantidad extraordinaria de operaciones las que puede hacer por segundo. Y además, cuando entramos ya en el cálculo de inteligencia artificial, no hace falta que tenga una precisión de 32 números. Con que tenga una precisión mucho más pequeña, de 16 números, es suficiente. Y entonces los TensorFlow llegan a 1300 teraflop. Eso supone 1 billón de operaciones, o sea, una cosa inconcebible por segundo. Y esto es lo que permite que tengamos la inteligencia artificial hoy en día. Esta es la evolución en una base de 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, de cómo ha evolucionado esta potencia de cálculo. Bien.
un solo detalle aquí, que es para compararnos nosotros con estas inteligencias artificiales. Tenemos lo que hace una CPU, lo que hace una GPU y lo que hace un cerebro humano. Nuestro cerebro, hay una cosa muy importante y es el consumo energético. Una GPU puede consumir unos 600 vatios a la hora, que es como un calentador eléctrico. Sin embargo, nuestro cerebro solo consume 20 vatios a la hora. Y tiene un uso muy parecido a lo que tienen estos grandes equipos, que ahora empiezan a equipararse, no llegan, pero se empiezan a equiparar al rendimiento que tiene el ser humano. Y ahora vamos a ver otra cosa que marcó un hito dentro de la inteligencia artificial, y es el hecho de estos juegos. Este es un juego de Atari que me imagino que conocéis, Breakout, y que habremos jugado todos porque era como también matar a los marcianitos. Pero ¿por qué tiene importancia? No aquí por los rayos, porque aquí los rayos no existían. No, tiene importancia porque en el 2014 DeepMind, que es una empresa británica, empieza a tener una concepción distinta de lo que es la inteligencia artificial. Y dice, a ver, ¿por qué en vez de decirle nosotros cómo tiene que operar ese sistema, ¿por qué no hacemos que aprenda de él mismo? Y con lo primero, en el 2014, que ensayan es con estos juegos de Atari. En el 2014, que como quien dice está aquí, hace 11 años del 2014. Entonces empiezan a crear un marco de referencia, le empieza a dar la información al ordenador, de tal manera que el ordenador ve cómo se juega, ve partidas que se ganan, partidas que se pierden porque la bolita cae fuera, y entonces el ordenador, sin que se le dé reglas, empieza a aprender por él mismo. Eso se denomina reinforcement learning, aprendizaje por refuerzo. Y es un principio, pero que tiene una importancia extraordinaria, porque pasamos a que el ordenador aprenda de sí mismo. Y aquí nos encontramos con otro gran evento a nivel mundial. Y es que tenemos que en el 2016 Lee Sedol, que nosotros no le conocemos de nada aquí, pero en lo que es Asia, sobre todo Corea del Sur, es un ídolo. Para que tengamos una idea, el Go, que se llama así este juego, tiene 19 filas por 19 columnas. En las intersecciones se pone una ficha blanca o una negra. Y se trata de crear como islas donde no pueda entrar el oponente. ¿Qué ocurre? Que la dificultad de este juego es gigantesca. Gigantesca hasta tal punto que a la tercera jugada hay 4 cuatrillones de posibilidades distintas. Las posibilidades que este juego genera, no hay átomos en el universo para poderlas contener. O sea, es extraordinario. Entonces, ¿qué sucedía? Que en un primer ataque parecía difícil el que se procediera como con el ajedrez. Esto es dándole reglas para que el ordenador pues diera una solución. Entonces, ¿qué sucede? Que en el 2016 se le gana ya a Lee Sedol, pero en el 17 el AlphaGo 0, porque el primero que gana es el alfa es porque es Alphabet es Google. Entonces, AlphaGo es, pues bueno, lo que hace Google dentro del Go. Con el 0 quiere decir que no aprende de ninguna regla, porque el primero, el que ganó, el AlphaGo, ese aprendía de reglas, aprendía de otras partidas, pero el Alpha 0 dice no, vamos a aplicar el aprendizaje por refuerzo de forma inicial. Y entonces empieza a jugar contra sí mismo y se declara ganador absoluto entre los humanos. Y esto, lo del juego, es un hito que es interesante, pero lo que es importante es la puerta que abre. ¿Qué puerta abre? A que las máquinas aprendan por sí mismas. Y a partir de ahí se genera un mar de posibilidades. Uno de ellos es el AlphaFold DB. Bueno, en un principio era el AlphaFold
Fold únicamente, que ¿qué es lo que hace? Pues las proteínas están compuestas de 20 aminoácidos esenciales que se están interrelacionando entre sí para que puedan dar pues, lo que conocemos como proteínas. La dificultad estriba en que van las más pequeñas de 20 a las más grandes 10.000 distintas. Pero la dificultad estriba que esas 20 piezas se tienen que colocar de una manera muy concreta, muy específica. Aquí serían las bolitas de color, pero además se tienen que colocar tridimensionalmente y plegarse de una manera también muy especial. Hasta tal punto que antes de que existiera el AlphaFold DB, en el mundo se habían logrado conocer la composición y la estructura tridimensional de 170.000. De hecho, había unos concursos para ver quién conseguía más año tras año. Alphabet quería, para que empecéis en nada, yo tardo ya 5 minutos. Quería dar unos rasgos muy especiales de esta ola. Esta ola no es una ola cualquiera, no es una ola tecnológica cualquiera. ¿Por qué? Porque es asimétrica. ¿Qué quiere decir que es asimétrica? Quiere decir que con muy pocos elementos podemos hacer algo muy grande. Por ejemplo, una vez que sale ChatGPT, pues resulta que ChatGPT es imitado por los chinos, pero con un coste ínfimamente menor. Alguien en su casa puede hacer algo extraordinariamente grande como cambiar las cadenas de ADN. Entonces, la simetría es que con pocos recursos se pueden obtener muchísimos resultados. Esto genera también problemas. Por ejemplo, terroristas. Pues puedes decir, pues creo un virus que sea letal con muy poco esfuerzo. Bueno, pues ahí lo tenemos. Las tecnologías siempre tienen un pro y contras, y hay que ver cómo los pros superan a los contras. La rapidez. ChatGPT tuvo 100 millones en cuestión de días, cosa que había costado años anteriormente. La velocidad con la que se transmite estas tecnologías son extraordinarias. Y no solamente la velocidad en cuanto a las personas, sino la rapidez con la que cambian a mejor. Porque el ChatGPT, el inicial, después vino el 2, luego el 4, luego el 5, el 5.1, ahora mismo tenemos el 5.2. Se ven continuamente modificadas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad empresarial de no perder esa comba tecnológica, y las grandes empresas saben que quien no esté dentro de la inteligencia artificial se va a quedar fuera. Por ejemplo, Google. Cuando Microsoft, que en un principio estaba como apartada del mundo de lo que era Internet, saca ChatGPT, ¿qué es lo que hace Google? Dice, Google, yo tengo como gran patrimonio de mi empresa, tengo el buscador dentro de Internet. ¿Cómo habíamos procedido? Pues yo entro en Google y le digo, quiero saber todo lo que hay sobre los etruscos. ¡Pum! 500.000 de artículos de etruscos. Y entonces miro los primeros, porque más allá del 10º nunca voy a ir, y determino lo que me parece mejor. Sin embargo, ChatGPT, Microsoft, apuesta por otra cosa distinta. Dice, no, yo no quiero 1000 artículos, yo quiero saber cómo comían los etruscos y qué relación tenían con el medio ambiente. Entonces, lo que hacemos en ChatGPT es ponerle esos datos y él nos da una contestación exprofeso para nosotros. Lo ve tan importante Google que establece un código rojo. ¿Código rojo qué quiere decir? Que eso tiene prioridad sobre cualquier otro tema. ¿Por qué? Porque saben que si no logran hacerle frente a ese enemigo empresarial, van a desaparecer. Y de hecho está Copilot, está Gemini, está Llama, o sea, todas las grandes empresas, WhatsApp
habréis visto que también tiene un sistema de inteligencia artificial, porque todas quieren estar ahí. Además, cada vez es más fácil entrar y a lo mejor no es el mejor, pero es un sistema que está funcionando. Multicanal. ¿Qué quiere decir multicanal? Que no es solamente en un área, por ejemplo, en la automoción, es un área que se extiende por doquier, es en cualquier actividad. Nosotros, uno de los grandes incorporadores de inteligencia artificial es nuestro móvil. Es extraordinario la cantidad de computación que hay aquí. El ENIAC que se tenía en 1950 ocupaba una sala como esta y era capaz de 5.000 sumas o de 300 multiplicaciones por segundo. Este que tengo aquí, el iPhone 16, es capaz de hacer 20 millones de veces más. 20 millones de veces más en cuanto a operaciones complicadas, pero en cuanto a operaciones fáciles es capaz de hacer 100 millones de veces más. Una salvajada. Y esto lo tenemos en nuestra mano hoy en día. Entonces, este multicanal es cuando vamos en el coche, que utiliza la inteligencia artificial para frenar, en los semáforos, en la predicción atmosférica, el ordenador, absolutamente en todo. En la creación de nuevos microprocesadores, que ya estamos en nanómetros. Inteligencia artificial ve cómo mejorar los soportes para esos transistores. Pues se mejoran y a su vez eso hace que cueste menos, que vaya más rápido, que ocupe menos. Y por último, una autonomía. La autonomía quiere decir que esto tiene un empuje que no se puede parar. ¿Por qué? Vamos a suponer que un país dice, no, esto es un peligro. La Unión Europea de alguna manera tomó ese camino. Esto es complicado, esto puede tener muchos problemas, vamos a frenarlo. Entonces, si ese país frena, pero hay otros países que no frenan, entonces se va a ver totalmente relegado en esa carrera hacia conseguir una inteligencia artificial más eficiente y más rápida. Esta es la primera parte de la conferencia. Ahora vamos a hacer con Carolina, con Prosegur, una extraordinaria exhibición que tengo que agradecer aquí que estéis con nosotros, que nos acompañéis, que nos dejéis ver cómo esto puede verse trasladado no tan solo a la inteligencia artificial en el ordenador, sino a la física, cómo esto viene ya a nivel físico. Y entonces, sin más, pues cedo la palabra y después veremos la tercera parte de lo que es la conferencia de hoy. Pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme a estar aquí. Os quería presentar a nuestra familia de robots. En Prosegur tenemos una línea de innovación muy importante en robótica, y la robótica, si bien es cierto, como ha comentado José Manuel, existe desde hace ya muchos años, los hemos visto en fábricas. La evolución de la inteligencia artificial lo que ha permitido ha sido evolucionar la cinemática de estos robots. Ya no van guiados, filoguiados o guiados por espejos, sino que de manera autónoma, ellos son capaces de moverse, de detectar obstáculos. Incluso, mira, si lo traes un poco más para acá, a ver si le puedo dar, acércamelo hacia mí, que voy a darle un empujoncillo para que veáis cómo la inteligencia artificial ha hecho que realmente calcule a velocidad tiempo real dónde poner las patas para evitar caerse. Esa es la primera evolución. La segunda, la capacidad de moverse en un entorno reconociendo el espacio y evitando obstáculos. Y la tercera es la capacidad de detectar objetos. Nosotros, por ejemplo, los utilizamos para hacer detección de personas, detección de fuego-humo, detección de inundación, lectura de matrículas. Todo eso es posible gracias a la inteligencia artificial. Este modelo es un Spot de Boston Dynamics. Como características generales tiene una autonomía de unos 90 minutos, puede teleoperarse, como en este caso, se puede programar la ruta de manera autónoma y acude a su punto de carga en cuanto se le está acabando la batería o se puede reemplazar de manera manual.
Luego la parte que lleva encima es ese procesador de inteligencia artificial para detectar los objetos. Y nuestra última incorporación, y donde vamos a ver toda la evolución, tanto en robótica como en inteligencia artificial, en los próximos años, viene de la mano de la robótica humanoide, ¿no? Este es uno de los primeros modelos que ha sido comercializado. Es un ITRI, una marca china, el modelo G5, y donde vamos a ver la próxima evolución de la inteligencia artificial viene en esa interacción física, es decir, los movimientos que hace este robot se pueden programar o simular en lo que se llaman los gyms, los gimnasios, que viene a ser como un gemelo digital del robot donde se le entrena infinitas veces hasta conseguir que perfeccione esos movimientos, y luego una segunda mejora de ese movimiento con interacción en el mundo real gracias a lo que puede percibir por sus sensores. Él tiene un LIDAR, que lo veis debajo de la cabeza, que son unos rayos de infrarrojos que van enfocando hacia el suelo para detectar obstáculos. Tiene una cámara de profundidad, igual que este robot. Con esa cámara de profundidad detecta obstáculos y evita y recalcula de manera dinámica la ruta para llegar a su destino. Las manos son un gran reto porque al final el que sea capaz de agarrar un objeto implica muchísimo procesamiento de información, entender lo que está viendo, entender a qué distancia, cómo puede y qué fuerza puede ejercer y dónde debe colocar cada articulación para moverlo. Estamos viendo también una gran evolución en la fabricación de manos sensorizadas en las yemas, sensorizadas en la palma y en la contrapalma. Y esto es lo que vamos a ver en un futuro muy cercano. El número de modelos de robots humanoides está creciendo exponencialmente y los vamos a ver de mayor tamaño, con una fisionomía que rompe los límites de la humana. O sea, ahora Boston Dynamics también ha sacado un robot que realmente, ¿por qué va a tener que mirar hacia adelante si puede girar la cabeza a 180 grados, mover sus brazos hacia los dos lados o tener como dos caras, ¿no? Entonces rompe los límites incluso de lo que es el ser humano y le da muchos más grados de libertad para ser más funcional. No sé si hay turno de preguntas ahora. No sé si hay turno de preguntas ahora o lo dejamos para después. No, porque ahora vamos a ver cómo funciona el ChatGPT vale. durante un cuarto de hora, vale. y después ya entramos en las preguntas. Vale, muchas gracias. Que se queden quietos, ¿no? Sí, lo que nos hace ruido. Sí. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que impresiona verlo en persona, físicamente, porque una cosa es ver los vídeos de YouTube y otra ver cómo están aquí. Vamos a esta tercera parte, después habrá un turno de preguntas, y es ¿qué es lo que puede hacer un ChatGPT? El ChatGPT forma parte de un LLM, que es un modelo grande de lenguaje que hasta hace bien poco no podíamos ni pensar que existieran. ¿Por qué? Porque requerían muchos parámetros. Estamos hablando de millones de parámetros. Igual que veíamos en las casas, número de metros, año de construcción, pues aquí estamos hablando de miles de millones de parámetros para poder hacer esto que vamos a ver ahora. Nosotros tenemos aquí, José Andrés, quería que se viera mi pantalla. ¿Puede ser? A ver, voy a ver. No, pero estoy viendo el PowerPoint
pero lo que quiero ver no es el PowerPoint, quiero ver esta pantalla. Esta, vale. Bien. Hay muchísimos modelos LLM. Este es un chat GPT, que es el primero que dio la señal de salida para todos ellos. ¿Qué quiere decir chat? Un chat es un sitio donde chateamos, donde tenemos conversaciones entre nosotros. Y el GPT quiere decir que es un modelo preentrenado de Transformer. El Transformer quiere decir que es capaz de tener una serie de información inicial y la va a transformar y nos va a dar algo nuevo que no existe en ningún sitio. No sé si habéis visto esas caras que están generadas por ordenador y que no somos capaces de distinguir entre una cara real. Aquí, en el chat GPT, tenemos unas partes. Habrá gente que esté utilizando el chat GPT y esto sea banal, pero voy a comentarlo como si no supiéramos nada. Cuando entras en chat GPT, primero hay 3 formas de entrar, una gratis, otra pagando 24 € al mes y otra 240. Con la gratis podemos hacer todo esto. Después, tenemos una parte central que es esta de aquí, que es el prompt, que es con lo que nosotros nos relacionamos con la inteligencia artificial. Es donde podemos plantear las preguntas y nos van a dar las respuestas. Pero en vez de ser preguntas como hacíamos, por ejemplo, a Google en el buscador, búscame etruscos, no, van más allá. Yo no sé si se puede apagar el ruido o no. Sí. Bueno, como vemos, va para atrás, para adelante, es una maravilla. Sí. Gracias. Bien, el prompt es la forma de relacionarnos que tenemos con la inteligencia artificial. Y aquí hay una flexibilidad extraordinaria, porque lo que hacen estos modelos de lenguaje es que extraen la información esencial de lo que le decimos. O sea, quieren saber el significado que hay detrás. Elaboran qué le estamos preguntando, qué queremos conseguir, y en base a eso nos dan una solución, nos dan una respuesta. Entonces podemos preguntarle cualquier cosa que se nos ocurra. Y, por ejemplo, le podemos decir, pues, ¿cómo explicas a un niño, de 5 años la suma? Le pongo el interrogante, después le digo que quiero que me conteste y como veis hay aquí un micrófono que pone dictar. Yo lo he escrito, pero podría haberlo dictado, que es mucho mejor. Yo con mi móvil siempre lo hago hablando, pero le vamos a dar. ¿Vale? Y aquí empieza a contestar. Sumar es juntar cosas para ver cuántas hay en total. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Pues tienes 2 manzanas, yo te doy una manzana más. ¿Cuántas tienes? Bueno, pues y las cuentas. 1, 2, 3. 2 más 1, 3. Y te da con los dedos. Te dice, oye, pues ¿por qué no sumamos con los dedos? 1, 2, la que te doy, contamos 1, 2, 3. Esto está perfectamente adaptado a lo que es un niño, pero podemos hacerle preguntas más complejas. No sé si se os ocurre una, pero, por ejemplo, ¿qué es una hipoteca? No lo sabemos y le decimos, sí, pero contesta en 3 líneas. Contesta en 3 líneas. Y entonces, una cosa, veis
que es inmediato, que no hay una dilación de tiempo entre lo que le pregunto y lo que contesta. Y además dice, bueno, le he dicho que conteste en 3 líneas. Una hipoteca es un préstamo para comprar una casa, el banco te presta dinero y tú lo devuelves poco a poco cada mes. Si no pagas, el banco puede quedarse con la casa. Bueno, pues es una definición, ¿no? Si quisiéramos decirle, por ejemplo, algo más complicado, donde se encuentra regulado en España, pues entonces dará una contestación y aquí me dice ya el Código Civil, artículos tal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos interactuar de una forma muy potente. Por ejemplo, si yo tengo un texto, aquí he traído el Lazarillo de Tormes y tengo el texto del Lazarillo de Tormes. Entonces, bueno, le voy a decir que Control-C y me voy a ir al ChatGPT para que veáis la potencia que tiene. Le vamos a ir como apretando un poco las tuercas, ¿no? Y le digo, quiero que me resumas este texto. Le doy 2 puntos. El prompt tiene unas formas muy especiales de actuar. Si tú las conoces, pues vas a obtener muchísimo más con menos esfuerzo. Que no lo conoces, pues te va a costar o no vas a conseguir lo que quieres. Yo he hecho 5 cursos de cómo utilizar el prompt. O sea, no es algo que venga de iluminación, no, tienes que estudiarlo. Aunque es bastante intuitivo, pero hay ciertas reglas que lo mejoran. Entonces, pongo aquí 3 comillas, perdón. Pego todo el texto, estoy pegando todo el texto del Lazarillo de Tormes, me voy al final, veis que aquí hay un pequeño ascensor, me voy al final y aquí le pongo las 3 comillas para decirle que he terminado y resume en 5 líneas. Le doy aquí y ahora ya está pensando. Vamos a ir hacia abajo. Bueno, teóricamente tendría que salir. Ah, yo creo que es que está aquí abajo. Aquí. Bueno, no. Vaya. Bueno. A ver, que esté. Este es el texto. Eso es correcto. Que no le he dado. Yo creo que sí. No puedo. A ver. Edito el mensaje. Le voy a dar otra vez. Ahora está. No le había dado así. Lazarillo de Tormes relata la vida de Lázaro, un niño pobre que vive a distintos amos para sobrevivir. Bueno, aquí te cuenta un poco qué es, pero yo le puedo decir, pues dime los personajes fundamentales o dime qué comparación hay con el Quijote, por ejemplo. ¿Queréis? O no sé, o cualquier cosa que os ocurra. Compara. Bueno, perdonad. Con el Quijote. En 3 líneas. Lazarillo de Tormes muestra la realidad cruda
desde abajo, hambre, engaño y supervivencia. Don Quijote idealiza la realidad y la enfrenta al sueño, la locura y los ideales. Uno es realismo descarnado, el otro una sátira profunda entre ilusión y verdad. Bueno, pues si nosotros conocemos ambos textos, vemos que está bien. Pero esto se puede aplicar, por ejemplo, a un texto jurídico o, por ejemplo, cuando nos dan en el médico pues una serie de datos que no entendemos, se lo podemos pedir. O le podemos decir, oye, ¿por qué no me contestas este email? A mí me han respondido esto, esto y esto, y quiero que me hagas esto otro. O otra cosa que tiene es que le podemos pedir imágenes. Por ejemplo, le podemos pedir una imagen. A veces esto, no sé por qué no sale. Una imagen del Lazarillo junto con el Quijote, por ejemplo. Me lo estoy inventando todo sobre la marcha, no lo traía. Bueno, ya está creando la imagen. De hecho, todas las imágenes que habéis visto en el PowerPoint las he creado con IA. No he puesto yo absolutamente nada y no la vais a encontrar en ningún otro sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera las capacidades que ha abierto este ChatGPT y todos los modelos LLM es extraordinaria y vamos a convivir con ella. Pensar ese robot que ha estado andando o este cuadrúpedo, pero que le vamos a tener también con inteligencia artificial. Bueno, pues fijaros la imagen que ha generado, que es una imagen que no está en ningún sitio. Y podríamos decirle, oye, pues ponle rubio, no sé, podríamos decirle 1000 cosas. Se pueden hacer muchísimas más cuestiones. Por ejemplo, en código se ha visto mucho mejorado el programador, porque antes tenía que programar absolutamente todo, pero ahora le puedes decir, oye, prográmame esto. Te lo hace extraordinariamente bien. Hay programas específicos para programadores. Hemos entrado en otro nivel que va muy rápido, que no se puede parar, que es multidisciplinar y que va a estar alrededor de nosotros y nos va a cambiar absolutamente todo. Dicho esto, pues si os parece bien, abrimos un turno de preguntas y decir a quién preguntáis o si es abierto y la pregunta. Pues ha habido una persona que, vamos, que ha sido rapidísima. Sí, yo quería preguntar el tema de los errores. Por ejemplo, ha puesto el ejemplo de la medicina. Si yo voy al médico y me dan un antibiótico, una medicina muy complicada o algo que el médico nunca explica, me meto en qué posibilidades hay de, yo qué sé, si es una enfermedad gorda, que realmente me acierte porque también dicen que tiene muchos errores. ¿Eso cómo se puede detectar? Actualmente está comenzando, pero de todas maneras, yo por ejemplo, soy experto en fiscalidad y tengo un ChatGPT que no lo hemos visto, pero que he creado de fiscalidad y que lo he entrenado yo. ¿Qué ocurre? Que yo le hago preguntas y me responde, pero yo tengo suficiente conocimiento como para saber si está correctamente la respuesta o no. Me ayuda mucho porque me allana muchísimo el camino. Entonces, ¿es infalible? No. ¿Qué sucede? Que no hay nada que sea un cambio absoluto. Aquí en la estación de metro de Sevilla, no sé si habéis ido alguna vez, hay una fotografía de la Puerta del Sol en la que se ve el trolebús tirado por bueyes y por caballos. ¿Qué sucedió? Que en un principio vinieron los coches, pero seguían los caballos, los carruajes, y poco a poco eso va transmutando. En esto va a suceder exactamente lo mismo. El médico se va a ir poco a poco asentando más en la IA, en la inteligencia artificial. La IA cada vez va a ser mejor y llegará un momento que lo que no había nada de IA se convierta en una IA
que esté omnipresente. Eso es lo que pienso, pero no sé si Carolina... No, estoy completamente de acuerdo. Las invenciones que se llaman alucinaciones... Mejor hablo alto. Existen, es cierto que desde lo que fue la versión... Es que no te oyen si no. Coja... ¿Ya? Ya está. Que a esas invenciones que se les llaman alucinaciones existen, pero se nota una grandísima diferencia desde lo que fueron los primeros modelos a estos últimos. También es verdad que en nuestra experiencia el prompting ayuda, el cómo se le dice a este lenguaje, cómo tiene que contestarte, en la forma en la que se le dice, vas a contestar siendo muy fiel a la realidad y basándote en toda la documentación, ayuda mucho a que la respuesta sea más fiable. Aún así, obviamente, no se puede prescindir de un juicio humano, ya ni legalmente siquiera, para interpretar esa información. ¿Qué va a ocurrir con la ética? ¿Qué ocurre con la ética? Es decir, Claro. se puede publicar todo, Sí. se puede mentir todo, porque se le puede enseñar el prompt de que diga todo lo contrario de lo que es la verdad. Una de las grandes dificultades que se tiene para una conferencia de este tipo es que una materia que abarca prácticamente todo, que tiene una influencia en prácticamente todo, ¿cómo la reduces a 1 hora y cuarto? Vamos, yo estoy asombrado de que haya dado tiempo a meterlo todo. Entonces, la ética, los países, las grandes corporaciones, la legislación, todo esto son dudas que tenemos encima de la mesa. Como decía, la Unión Europea optó por legislar al respecto y se ha visto desbordada completamente. Entonces, la ética, ¿hasta qué punto se puede poner una máquina que autónomamente mate a otro? Pero ¿qué ocurre? Que la realidad va muy por delante de la normativa. Siempre ha sido así. Siempre ha habido situaciones y después, una vez que se han visto los pros y los contras, se legisla. Es muy difícil hacerlo al revés. Entonces, en este caso, se dice, no, la decisión última tiene que estar en manos de un humano. ¿Pero qué sucede? Lo vemos con Ucrania. Es que son automáticos los drones y entonces ellos dicen, pues le mato a este o no le mato. Y eso es lo que hay hoy en día. Tendremos que ver, como en un cuchillo, los pros, los contras y cómo utilizar la parte buena del cuchillo y que no nos corte la mano. Pero es un tema que ahora mismo está sobre la mesa, está creciendo y primero hay que ver hasta dónde se llega. Y no solamente eso, la rapidez con la que se llega, porque no hemos hablado aquí de supercomputación, por ejemplo, los qubit. Los qubit pueden revolucionar todo esto tanto que una nación que logre acceder a esa supremacía cuántica borre a todas las demás, porque les quite todos los códigos, inutilice todos sus sistemas y se haga con el mundo. Entonces, la ética está por abrir. Lo lógico, en una etapa evolutiva de la humanidad razonable, es que esta inteligencia artificial sea canalizada por una ética. Pero hay una comparación que tendríamos que pensarlo, y es la de gorila y el hombre. El gorila tiene de 180 a 200 de músculo y es capaz de un golpe romperte el cráneo o con las mandíbulas triturarte. ¿Qué ocurre? Que casi no hay gorilas, se han extinguido. El hombre es mucho más débil y no puede competir con él. Pero ¿qué ocurre? Que tiene una capacidad de una índole superior, que es la inteligencia. Y eso es lo que nos hace estar por encima de los gorilas y que los gorilas no estén dominándonos. ¿Qué ocurre aquí? Que haciendo ese parangón tenemos que el hombre puede encontrarse en la situación de gorila si no se controla bien la inteligencia artificial. ¿Por qué?
Porque en vez de ir a una inteligencia artificial como la conocemos, vaya a una inteligencia artificial general. ¿Qué quiere decir general? Que se equipara o incluso supera el conocimiento que tiene un hombre y las capacidades que tiene. Entonces, son unos temas tan importantes. El empleo, ¿qué va a pasar con el empleo? Cuando una IA haga el trabajo de un hombre, ¿dónde van a ir? O sea, son una cantidad de cambios tan rápidos, tan importantes, que yo creo que no hay respuesta. Pero muy interesante, claro. Bueno, no sé. Vale. Gracias. Bueno, lo primero era que quería felicitarte porque me ha parecido, yo trabajo en esos temas, pero desde otro punto de vista, digamos, más académico, y me ha resultado interesante tu presentación, o sea que te felicito. Y aparte, quería comentar lo que has comentado en cuanto a los errores. Por supuesto, se está trabajando en eso. Por ejemplo, desde un punto de vista más académico, se podría decir, hay procedimientos como hay algunos de estos modelos de lenguaje, que no inteligencias artificiales, yo nunca la llamaría inteligencias artificiales. Estos modelos de lenguaje, hay algunos que utilizan métodos como la cadena de pensamientos, que llaman, entonces te permiten, vas siguiendo paso a paso y tal, y hay otros procedimientos que no voy a detallar aquí porque son bastante complicados, pero bueno, en todo caso, en la práctica, yo te recomiendo, porque yo mismo en mi trabajo lo utilizo así, el utilizar no un solo, tienes Gemini, tienes Copilot, tienes Alphabet, tienes Claude, aparte de ChatGPT. Aparte, por cierto, que ChatGPT no es propiedad de Microsoft, tiene alrededor de un 20 y tantos %, pero tiene una gestión totalmente independiente. De hecho, la inteligencia artificial de Microsoft es el Copilot, que es la lucha precisamente está entre ChatGPT, a pesar de que tiene muchas acciones Microsoft, pero está ChatGPT, Google, Alphabet, son todos contendientes entre ellos. Y en cuanto a lo que dices de la ética y esto, solo quería recordar así temas como Geoffrey Hinton. ¿Sabéis quién es? Geoffrey Hinton es uno de los que se llaman los padres de los padrinos de la inteligencia artificial. Más bien los padrinos, dice él, no los padres. Y el caso es que él pretende, ahora mismo, ha estado en Google, y ha sido el premio Nobel hace un par de años, le dieron el premio Nobel en física por la inteligencia artificial, junto con Hopfield y tal. Y el tema es que yo no estoy de acuerdo con él, pero él tiene mucho miedo, y piense, porque todo esto que hablamos de la retroalimentación y tal, es que no solo eso, la inteligencia artificial es el reinforcement, más que eso, es aparte de dar recompensas, eso es el aprendizaje por reinforce, pero también hay el adversarial, lo que se llaman las redes adversariales. Las redes adversariales, lo que se hace es que se les enseña, se les meten procedimientos en contra para que aprendan a defenderse de ellos. Entonces, lo que dice, vamos, así simplificando, porque no me voy a enrollar aquí, claro, la inteligencia, el miedo que tiene Geoffrey Hinton es que como van aprendiendo y dividen la forma de trabajar de estos modelos, descomponiendo una tarea en subtareas, pues que ellos se den cuenta que una de las tareas que tienen que tener es cargarse al que les hace porque le están fastidiando, y entonces pues puede intentar cargárselo. Entonces lo que propone es que habría que conseguir inteligencias artificiales que tuvieran un sentimiento maternal, o sea, que tuvieran el mismo sentimiento que las madres hacia sus hijos. Bueno, y no me enrollo más porque es tu conferencia y te vuelvo a felicitar. Gracias. Pues si quieres... Carolina, ¿quieres contestar? Hay una película que, si tenéis hijos y nietos, creo que os gustará mucho verla, porque demuestra eso que te acabas de decir, la relación entre el amor y la inteligencia artificial. Es muy bonita, se llama Inteligencia. Y crean a un hijo, bueno, no os cuento la historia, pero que la podáis ver en familia,
porque os gustará. Se llama inteligencia. Paloma. Después va. No. No, yo quería saber cómo se está tratando la protección de datos personales aquí en la inteligencia artificial, ¿no? Porque ya hay mucha suplantación de imágenes. No sé hasta qué punto se pueden obtener datos de personas a través de ChatGPT y qué tipo de datos, ¿no? Porque me temo que hasta titularidades de cuentas y demás se está pudiendo obtener a través de él. Eso me parece peligrosísimo y no sé qué hay detrás ni cómo se va a regular eso. En general, cuando un modelo sale, se ven problemas y se intentan solucionar. Lo que creemos que es solamente pues, un ordenador que hace cálculos, no, detrás hay muchas capas, tantas que ni las sabemos. Y una de ellas es la de la seguridad. Si tú, por ejemplo, le dices, oye, ¿quién es esta persona de esta foto? Te dice, no estoy autorizado a decirte quién es. Te lo puede reconocer y dice, aunque sea un personaje público. Cuando tú pides datos personales a una inteligencia artificial, en general te dicen que no. Pero tú le puedes decir, oye, ¿por qué no creas un programa que se meta en Internet y que haga como si fuera una araña para recopilar todos esos datos? Pues sí, pero ese problema de hasta qué punto pueden ir contra tus datos personales de enfermedad o de lo que sea, está ahí sobre la mesa, pero no es solamente por inteligencia artificial, es en general por esta capacidad que tenemos de acceder. Claro. Además, fijaros, hay un dato que es extraordinario. El ADN es súper potente a la hora de guardar información. Tanto que toda la información que se ha generado en el mundo hasta el día de hoy cabría en una maleta de ADN. Fijaros lo que cabe ahí y si podrían estar todos esos datos o muchos más. Y todavía lo que tenemos pendiente de por ver, o sea, toda la información que ha generado la humanidad. Muy interesante la pregunta porque también hay que tener en cuenta que al final cada modelo se reentrena con todo lo que es público en Internet. Al principio de salir ChatGPT, una gran empresa lo dejó a disposición de sus empleados y empezaron a subir documentación confidencial y luego se sorprendieron de la fuga de información, ¿no? Cuando se trata de información confidencial, lo mejor es empezar protegiéndola, utilizar Copilot o licencias de Microsoft o licencias de ChatGPT que te garantizan que ya esa información que tú le subas se va a permanecer confidencial y sobre todo tener mucho cuidado con lo que se sube a la red. Hay otro factor que es que estos modelos en principio son muy grandes, pero conforme evolucionan se pueden hacer con el mismo resultado final mucho más pequeños. Y entonces en vez de tenerlo que subir a la nube a un servidor que está en Estados Unidos, lo puedes tener en tu servidor, en tu empresa. Entonces todo esto, claro, está evolucionando a una velocidad. El Llama, por ejemplo, te lo puedes bajar a tu ordenador. Y no es que te garanticen que no sale, no. Es que lo tienes en tu ordenador y de allí no va a salir. O sea que todo esto está en continua evolución. A ver, perdona, no voy a hacer ninguna pregunta de explicaciones porque lo que quiero hacer es una pequeña reflexión a raíz de todo lo que nos cuentas y que realmente lo que veo es que no hay límites. Por muchos límites que se quieran poner, esto supera cualquier cosa. Por lo tanto, cualquier intervención humana pueden ser muy voluntariosas, puede ser muy voluntarioso la Unión Europea y cualquiera, pero al final todo eso queda desbordado. Y yo haciendo un poco una reflexión de las veces que lo he oído a nuestro querido amigo José Ignacio Ruiz, que está aquí también, y sobre lo que es la conducta humana y el ser humano, lo que me asusta y me llena de terror es que al final habrá un país, una persona, media docena de personas, que ¿qué va a ser de la humanidad? Porque o estaremos completamente esclavos de alguien que decide lo que quiere, cómo quiere y cómo quiere que sea todo, y es donde veo que seguramente, por desgracia, porque todo esto sería muy bueno si toda la aplicación fuera a nivel positivo. Pero desgraciadamente al otro lado siempre está digamos, la parte oscura y casi
ya como simplemente una anécdota, porque es que a mí me produce un gran terror todo esto. Estoy repasando ahora las películas del Señor de los Anillos y es que casi podría decir que esto, la inteligencia artificial, es el anillo del poder. Es decir, que en manos de alguien dominaría todo el mundo. Alguien, un grupo, un país o lo que sea. Y bueno, sabemos que los países están los americanos, está Rusia, están los chinos, con grandes deseos de dominar el mundo. Entonces, pues, esa es mi reflexión, perdonar. Por contestar, en un principio puede parecer un poder desmesurado y que no vamos a saber cómo controlar, pero yo siempre que no entiendo bien cómo funciona algo, me intento encontrar un ejemplo más sencillo. Tenemos una pistola. Con una pistola podría una persona que la tuviera empezar a matarnos aquí todos, pero curiosamente eso no sucede. Conforme se conoce el poder del fuego, también se empieza a legislar, también se empieza a restringir su uso y decir, si tú quieres tener una pistola, tienes que tener una licencia, para tener una licencia tienes que tener unas condiciones y después, si lo mal usas, también vas a tener unas repercusiones no muy agradables. Entonces, esto es de suponer que vaya por ese camino. Y si no, pues vamos a desaparecer, nos convertiremos en nada, en un mono que nos verán las inteligencias artificiales. Todo puede pasar, pero de ahí también la brillantez y la extraordinaria situación que tiene nuestra generación, que hemos pasado de no haber visto nunca un ordenador, porque ni sabíamos que existía, a tenerlo ahora de forma cotidiana aquí. Y eso que no he mostrado cuando hablas, no sé si lo habéis visto, pero cuando hablas ya con el ChatGPT y tienes una relación como fluida, como si fuera de un amigo. Lo voy a hacer porque yo creo que es interesante el que veamos hasta qué punto puede llegar a convertirse en un compañero inestimable. Y además hay otro factor, y es que la inteligencia artificial tiene una unidad mínima que es el token. El token viene a ser como 4 letras, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial? Que tiene limitado el número de token que va a tener en su mente a la hora de responderte. O sea, la inteligencia artificial tiene un sustrato general que puede acceder a él continuamente y después tiene un sustrato particular tuyo por lo que le estás preguntando, pero con un límite. Cuando es gratuito, pues son unos 5.000 tokens. Cuando pagas 24 euros son unos 20.000. Cuando pagas 200, pues son unos 200.000. O sea, más o menos es un cero más de lo que pagas. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como vais a ver, es algo increíble lo que puedes hacer aquí y le voy a poner... Quiero que me digas la importancia que ha tenido el Casino de Madrid en la historia de España, pero en 3 líneas. El Casino de Madrid ha sido un epicentro de la vida social y cultural de la élite española desde finales del siglo XIX, acogiendo grandes figuras políticas, intelectuales y ¿Lo oís o no? Pero repítelo. El Casino de Madrid ha sido un núcleo clave de la vida social y cultural de la élite española desde el siglo XIX, albergando figuras históricas e influyendo en decisiones políticas y culturales de España a lo largo de su historia. ¿Qué le parecería al Quijote estar en el Casino de Madrid? Imagínate a Don Quijote. Al principio estaría confundido entre tanto esplendor, quizás creyendo que es un castillo encantado. Pero al ver el debate intelectual, la cortesía y las tertulias, seguro que se le encendería la chispa caballeresca, dispuesto a defender a los socios con justicia y recitando algo épico en la sala de lectura. Eso sí, a Sancho le gustaría el bufete. Bueno, esto es... No sé si quieres añadir algo. Sí. A ver, la verdad que
esto es muy filosófico. Yo creo que la filosofía es la gran materia que va a resurgir en paralelo con la tecnología, porque vamos a tener que replantear cuál es la posición del hombre en el mundo. También es cierto que hasta ahora estábamos adoptando muchas tareas que cada vez iban siendo más protocolizadas y más mecánicas, y casi estábamos haciendo trabajos de robots o como robots que ahora van a poder hacer ellos, ¿no? Yo no tendría miedo, creo que han existido cambios tecnológicos, como bien ha empezado la introducción de la presentación, y siempre han generado miedos. Rompían las máquinas de vapor, aquí nos causa estupor y cierta prudencia, y luego el ser humano siempre sabe cómo gestionarlo, y creo que será el mismo caso. Bueno, pues después de esta maravillosa intervención, hay otra persona. Sí, pues será la última intervención porque ya estamos muy pasados de hora. Sí, un momento, porque es una cuestión de curiosidad que he tenido a lo largo de la conferencia. Bueno, lo primero es agradecerle la información tan magnífica que nos ha dado sobre la inteligencia artificial. Y lo que quería preguntarle, producto de mi ignorancia, por supuesto, es la importancia que le ha dado a los juegos, a las tarjetas gráficas, que me explicara un poquito, someramente, por qué ha tenido, o sea, qué característica tan esencial tiene para que haya producido ese salto en la evolución de la inteligencia artificial. Pues porque ha tenido tanta importancia, porque se hacen miles de millones de cálculos matriciales, pero el cálculo matricial es muy fácil. A lo mejor es multiplicar por 0 o por 1 o cifras muy pequeñas. Entonces, cuando hay miles de millones de cálculos, lo que se necesita no es un gran matemático, significa simplemente alguien que sepa sumar o multiplicar. Y, por ejemplo, un ordenador normal tiene ahora unos 8 cores, 8 CPUs, uno normal que esté bastante bien. Y, sin embargo, una GPU buena puede tener a lo mejor 16.000. Entonces, ¿qué hace? Que se facilita enormemente el cálculo. Y por eso las GPU, que en un principio estaban dedicadas solamente a cuestiones gráficas, de poner esos rayos de luz, pues se vieron utilizadas en el área de la inteligencia artificial, sobre todo porque son cálculos matriciales gigantescos. Como decía, a lo mejor son miles de millones de parámetros. Entonces tenemos una matriz de 1.000 millones por a lo mejor otros 1.000 millones. Y eso supone una cantidad de cálculo enorme que solamente con la GPU se puede llevar a cabo. Una GPU sería como una carretilla y una CPU sería como un camión de gran tonelaje. Entonces, para llevar esta botella no necesitamos un camión de gran tonelaje, necesitamos nada, una cosilla de poco. Bueno, ahora ya sí que voy a dar por terminado el acto, dándole las gracias, por supuesto, a José Manuel por la espléndida conferencia, todo lo que nos ha aclarado, a mí por lo menos, y a muchas personas que no teníamos tantos conocimientos de lo que era la inteligencia artificial. Y, por supuesto, a Carolina por habernos traído este modelo, esta representación fáctica de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Y también a Alfredo, porque ha sido el que ha permitido y el que haya propiciado este evento. Así que muchas gracias a todos y a ustedes también por estar aquí. No, es solamente anunciarles que la próxima, o sea, de nuestros socios naturalmente de esta serie, que será ya el número 71, será el próximo jueves, día 13 del próximo mes, y el conferenciante será el excelentísimo señor y buen amigo, embajador Javier Rupérez. El título es muy curioso para mí, implica una cantidad de problemática actual que vale la pena poner su atención. El título es este: de Putin
a Trump y el nuevo desorden internacional. Nada más. Buenas noches.